Media, así que vamos a dar inicio a este curso de ventilación no invasiva domiciliaria en pediatría. Muchos nos conocen, otros no. Este curso lo empezamos a hacer hace unos 5 o 6 años y habitualmente es un curso presencial, digamos, muy teórico-práctico, con equipos y todo. Cuando fuimos a armar el calendario de este año nos encontramos con la situación que todos estamos viviendo de la pandemia, así que decidimos modificarlo y hacerlo virtual. Esto va a tener algunos cambios relacionados, bueno, con las limitaciones de la virtualidad, pero tiene algunas ventajas también porque se ha conectado gente de otros países. Hay muchos argentinos, pero tenemos cursistas de Uruguay, de Colombia, de México, de República Dominicana, de Ecuador, no sé si me olvido algún país, cualquier cosa me dicen, así que bueno, muchas gracias a todos por estar y por su interés. La verdad que ha superado nuestras expectativas la cantidad de inscriptos, ha quedado gente afuera, así que nos comprometimos ya a repicar el año que viene. Mi nombre es Verónica Guerre, yo soy neumonóloga pediatra, trabajo en el Hospital Garrahan, soy la jefa del laboratorio de función pulmonar y trabajo sobre todo con pacientes con enfermedades neuromusculares y con ventilación crónica. La doctora Vivian Leske es pediatra neumonóloga también, está a cargo del área de sueño del Hospital Garrahan y por supuesto también en el programa de ventilación no invasiva. La doctora Majo Gardile, también neumonóloga pediatra del servicio de neumonología, trabaja en el área de sueño y también en el programa de ventilación no invasiva, y la licenciada Fernanda Testoni pertenece al servicio de kinesiología del Hospital Garrahan y trabaja activamente, todas juntas trabajamos junto con otros profesionales en el programa de ventilación no invasiva, así que la idea es poder brindarles nuestros conocimientos y nuestra experiencia en el área. Un poquito en relación con la estructura del curso, ya saben que son 5 clases, 1 hora y media. La idea es que tenga una parte teórica y después, para reemplazar esa parte tan práctica que hacíamos sobre equipos, lo que vamos a intentar es que ustedes participen, así que la idea es que tengan las cámaras prendidas y que haya interacción entre todos, y vamos a presentar distintas situaciones de casos clínicos como para que voten, discutamos, escuchemos sus opiniones, pregunten lo que ustedes necesiten. Todas las preguntas vamos a hacerlas a través del chat para ir reuniendo aquellas que se parecen y no estar permanentemente interrumpiendo la presentación, así que a medida que se les van ocurriendo, las vuelcan al chat y después las vamos a reunir por temática. Desde el punto de vista práctico, además de esto, les pedimos a todos que tengan los micrófonos apagados, silenciados, idealmente que estén con las cámaras prendidas porque así sentimos que hay mayor interacción y es más personalizado el tema. Y el tema del nombre, que pongan cada vez que se conecten el nombre y apellido real con el que se anotaron para que no haya lío en la admisión. Así que creo que eso es todo, así que los dejo con la doctora Vivian Leske, que va a presentar la primera clase de hoy. Vivian. Sí, buen día, buenas tardes, mejor dicho. Muy contenta de estar acá con todos compartiendo este curso, que para nosotros es un poco un curso ansiado porque lo hacemos todos los años y bueno, veníamos dando vueltas en cómo darle un formato para que pudiéramos aprovechar de alguna forma la nueva modalidad virtual. Voy a agradecer nuevamente a todos los participantes. Estamos súper contentas con la gran convocatoria y de tener, bueno, algunos viejos alumnos que nos siguen y repiten nuestros cursos, y también
nuevos alumnos y gente del resto de Latinoamérica que nos pone súper contentos poder compartir estas experiencias. Voy a intentar compartir mi pantalla. Mientras, perdón, interrumpo un segundito, mientras compartís tu pantalla, no me quiero olvidar de agradecer a los sponsors que han colaborado para que pudiéramos armar toda esta estrategia, y a Natalia y ay, yo soy muy mala con los nombres, A Sergio. y a Sergio, a Natalia y a Serginio, que están en la parte administrativa y de organización. Así que muchas gracias a todos ellos. Bueno, y también agradecer a las sociedades que auspician el curso, la Saquiquer y la Sociedad Argentina de Medicina del Sueño, y como bien dijiste, a las empresas que siempre nos dan una gran ayuda para que podamos llevar a cabo esto. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí. Bueno, voy a dar comienzo. La clase de hoy tiene que ver con una muy breve introducción y después conversar sobre las indicaciones de la ventilación domiciliaria en pediatría. El plan que me propuse es hacer un vuelo muy veloz sobre la evolución histórica de la ventilación, definir algunos conceptos sobre ventilación crónica, muy esquemáticamente hablar de fisiología respiratoria súper básica y las patologías que generan trastornos respiratorios del sueño, un poco charlar sobre este desequilibrio en relación a la ventilación, cuáles son los objetivos de la ventilación domiciliaria y qué criterios de inicio de ventilación. Como ven, incluyo SAOS porque en general en los grupos de trabajo pediátricos se incluye al CPAP, si bien no es una verdadera ventilación, y ya les vamos a ir contando por qué, lo incluimos en este grupo como hace el resto de los grupos pediátricos. Y hablar de SAOS, de enfermedad pulmonar crónica, de cuándo iniciar ventilación en hipoventilación alveolar, tanto central como periférica, y en apneas centrales. Como para romper el hielo, decimos siempre, se me pone me tapa la pantalla, no sé si se puede reducir esto. No, solo me puedo ir si quiero. Bueno, como para romper el hielo, un caso clínico que dice así: una niña de 4 años con diagnóstico de acondroplasia que consulta por la presencia de ronquido, pausas respiratorias, sudoración nocturna. Tiene como antecedente una adenoamigdalectomía a los 3 años. Se le realiza una polisomno que muestra un índice de apnea hipopnea de 25, un índice de apnea central de 1, una saturación media de 96 y una mínima de 82. Con un tiempo total de sueño con una saturación de oxígeno menor de 90 de 10%. Entonces estamos delante de un niño acondroplásico, roncador, con adenoamigdalectomía realizada a los 3 años. El niño tiene 4 años, hace un año se operó, y que tiene un polisomno con un SAOS severo. La pregunta es, ¿cuál es su conducta? ¿Le realizarían un DICE? ¿Le realizarían una traqueostomía? ¿Le darían tratamiento con oxigenoterapia? ¿Le realizarían CPAP o ventilación no invasiva? Nosotros lo que elegimos es el DICE. Al final del curso vamos a hacer lo mismo, pero en un modo interactivo donde ustedes puedan votar las respuestas. Y les cuento por qué y por qué puse este caso clínico. El DICE es la endoscopía de sueño, durante sueño inducido, y la idea es pensar en que antes de, si bien seguramente el chico ya está operado de amigdalasia adenoides, y uno pensaría en que por ahí un CPAP sería adecuado para iniciarse como tratamiento, estudiar profundamente lo más que podamos y lo más avanzado que podamos a los pacientes para saber exactamente cuál es el motivo de la obstrucción y cuál es el sitio de la obstrucción, por ejemplo, en este caso. Eso quiero que se lleven como concepto, que a medida que uno avanza en los programas de CPAP y BNI domiciliarios, hay una tendencia a que es muy fácil indicar y nos olvidamos quizás de ir al detalle de que puede haber. Algunos pacientes que tienen amígdalas linguales posteriores, palatinas, otros
pueden tener una recidiva o puede haber alguna otra cosa en la laringe. Es importante quizás profundizar en la comprensión de por qué está pasando lo que está pasando. El segundo caso clínico, un niño de 5 años con diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne, recibe corticoides orales, deambula independientemente. No presenta escoliosis. El motivo de consulta es una cefalea de 3 meses de evolución, ronca, hace pausas, respira, hace pausas por la noche, fracciona su sueño, tiene una enuresis secundaria y está de mal humor. Al examen físico le encontramos una hipertrofia de amígdalas grado 2, las adenoides en la fibroscopia son no obstructivas. Tiene un polisomonográfico que muestra un índice de apneas y hipoapneas de 8, con un sueño fraccionado, saturación media de 98 y una mínima de 89. Y el tiempo total de sueño menor a 90 es de 0,3%. ¿Cuál es su conducta? Amigdalectomía, adenoidectomía, CPAP, una BNI, un bilevel con frecuencia de backup o una traqueostomía. Y aquí la respuesta correcta es amigdalectomía. Y este caso, ¿por qué lo puse? Porque como estamos delante de un neuromuscular y hay como una tendencia a pensar que el problema que puede alterar en general el sueño es la hipoventilación en los neuromusculares, y nos tenemos que acordar que estos chicos tienen la patología también del niño de la comunidad, hipertrofia de amígdalas y adenoides. Con esto eran mis casos así para hacerlos pensar un poco, y vamos a pasar a un vuelo histórico sobre la ventilación. Recordarnos que existieron los ventiladores a presión negativa, las camas basculantes y cinturones neumáticos, y la ventilación a presión positiva. El respirador tanque en Escocia en 1832 y luego el pulmón de acero hicieron en la epidemia de polio, no sé si decir estragos o fueron la salvación, y luego también fue usado en la membrana hialina. Y aquí vemos un paciente con ventilación con cama basculante y cinturón neumático. Me gusta porque está afuera, hay unos pinos, y me imagino esto con la diferencia de estar en una terapia intensiva con un respirador microprocesado, qué distinto es el panorama. En cuanto a la presión positiva, primero se utilizó introduciendo la cabeza del paciente en una pequeña cabina, luego pasaron a presión positiva a través de mascarillas, y eso fue abandonado por la ventilación invasiva. En 1970 reaparece con algo de pieza bucal para evitar complicaciones asociadas al tubo endotraqueal, y esto es maravilloso porque hemos vuelto a la pieza bucal en las ventilaciones crónicas domiciliarias que progresan y que requieren ventilación diurna. En 1979, Gregory, uno de los padres de la neonatología, empieza a utilizarlo, y junto al surfactante para la membrana hialina cambian el paradigma de lo que es el bebé prematuro sin surfactante. Y en 1980 empieza un poco el uso de lo que es la presión positiva para el tratamiento domiciliario fuera de la terapia, digamos. La historia es publicada en Lancet en 1981 de Sullivan, pionero en esto de la presión positiva, y él publica sobre 5 pacientes que se benefician de este splint neumático, este aumento de la permeabilidad a través de la presión. La historia dice que en 1936 se había usado la aspiradora para entregar presión positiva al tratamiento de asma cardíaco bronquial, y eso le quedó dando vuelta. Y entonces en el 79 citó a 5 pacientes a los cuales les iba a hacer el tratamiento habitual, que era la traqueostomía, y uno se negó, y como sabía que él andaba dando vuelta con algún experimento, le pidió si podía formar parte de ese proyecto o experimento. Y así fue como en la noche le colocaron presión positiva al paciente y hicieron una titulación, vieron cómo desaparecían los eventos, las apneas obstructivas, y reaparecían cuando sacaban el tratamiento. Acá pueden encontrar el enlace de esta historia, que me parece que como es interesante como historia. Bueno, finalmente pasamos entonces de cosas muy grandes y muy difíciles de llevar a cabo, pero que fueron realmente salvadoras, a, ya quedamos afuera de la foto, respiradores ultralivianos, domiciliarios, que funcionan a turbina, que no requieren estar conectados a oxígeno necesariamente, y que han sido un gran avance para llevar la ventilación al domicilio.
Algunos conceptos en relación a la ventilación. ¿Qué quiere decir ventilación prolongada? No hay criterios internacionales. La ventilación prolongada es mayor a 3 meses, dicen algunos, otros dicen que es cuando hay una falla en un winning, o sea, ahí estamos pensando en la terapia, que el paciente tiene que estar estable, que puede ser invasiva, pero también podría ser no invasiva. Muchos pacientes la inician en forma electiva, o sea que esto no sería tan así, porque hay pacientes a los que los citamos después de un estudio y les pedimos equipos y charlamos con la familia y nos ponemos de acuerdo para iniciar este tratamiento. Y esto lo que sí tiene es que aplica a distintas enfermedades que terminan en un factor común, y es la incapacidad del organismo para mantener la homeostasis del dióxido de carbono y de la oxigenación. El requerimiento podrá ser continuo cuando hablamos de un requerimiento de 24 sobre 24 horas, o parcial, y que en pediatría parcial en general implica la utilización en sueño, durante las horas de sueño, ya sea nocturno o nocturno y siesta en los chicos más chiquitos. ¿A qué llamamos ventilación no invasiva? Como definición es aquella que no precisa entrar artificialmente mediante traqueostomía o intubación endotacral dentro de la vía aérea del paciente. Esto es un esquema para repasar muy esquemáticamente el recorrido de la vía respiratoria. A nivel central se generan impulsos, luego de lo que es la integración de la información que proviene de distintas zonas de la quimiorrecepción central, de los receptores de estiramiento, de los receptores de irradiación, todo eso se procesa y las señales van a ser las responsables de estimular a los músculos para abducir la vía aérea en forma activa y para estimular los músculos inspiratorios, principalmente el diafragma. El aire va a circular por la vía aérea y se va a generar el intercambio de gases en el parénquima. Entonces, ¿qué sucede cuando a nivel central tenemos el inconveniente, ya sea a nivel de la integración o de la quimiorrecepción? Vamos a estar delante de una hipoventilación alveolar central. Esto puede deberse a una patología genética o primaria, como es la hipoventilación central congénita, conocida antes como enfermedad de Ondino. O puede ser secundaria a tumores vulvares, a infecciones e infartos, algunas enfermedades como el síndrome de Prader-Willi, la obesidad, el Chiari pueden tener una disfunción a nivel vulvar y generar una hipoventilación central. En cuanto a la hipoventilación periférica, la falla de la bomba, ya sea muscular o de la caja torácica, va a ser la responsable de una hipoventilación periférica. Si estamos delante de una vía aérea que no está permeable, o porque no abduce adecuadamente, o porque hay una obstrucción anatómica, o como puede ser en los chicos la causa más frecuente, la hipertrofia de amígdalas y adenoides, o el depósito de tejido adiposo en la vía aérea, o el compromiso glosofaringeo por compromiso vulvar, o malformaciones craneofaciales como puede ser la hipoplasia del tercio medio de la cara en los chicos con acondroplasia, o en la retromicrognatia del síndrome de Pierre-Robin. Entonces vamos a estar delante de un trastorno respiratorio del sueño, el más frecuente, llamado síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y finalmente, si lo que falla es el intercambio de gases a nivel del parénquima pulmonar por enfermedad de parénquima, como puede ser una displasia broncopulmonar en el prematuro, una fibrosis quística o una bronquiolitis obliterante postinfecciosa, vamos a estar delante de un enfermo pulmonar crónico. Esto que es súper esquemático y básico, nos ayuda un poco a pensar, y después lo vamos a ir avanzando en el transcurso del curso, en qué tipo de tratamiento va a necesitar mi paciente. Si vamos por los enfermos pulmonares crónicos, la mayoría se van a tratar simplemente con oxigenoterapia, el tratamiento convencional, excepto que tengan una hipercapnia severa y que uno piense que puedan beneficiarse de una ventilación no invasiva. En cuanto a los pacientes con SAUS, ya avanzando a lo que serían los equipamientos, se van a beneficiar de una simple presión positiva continua en la vía aérea que con su efecto neumático mantenga la vía aérea permeable. Los pacientes con hipoventilación alveolar periférica van a requerir ya una presión de soporte que los ayude a ventilar
y entonces van a estar seguramente con B-levels, con modos de frecuencia de backup en la mayoría de los casos. Y finalmente los hipoventiladores centrales van a necesitar en general equipos más complejos que tengan o modos asistidos controlados o modos completamente controlados y posiblemente, si no tienen autonomía, equipos de soporte. Pensándolo de otra forma, esto es un desbalance entre el drive ventilatorio y la capacidad que tienen los músculos o la capacidad que tienen los músculos de ejercer de su función de bomba, o un aumento de la carga respiratoria del parénquima, o de la obstrucción en la vía aérea o de la caja. Todo esto va a llevar finalmente a una hipoventilación alveolar con hipoxemia e hipercapnia. ¿Cuáles son los objetivos de llevar la ventilación al domicilio? Por empezar, sostener la mejoría clínica, disminuir síntomas y signos. Lo que más buscamos en los chicos es que se sientan bien, que no tengan más ninguno de esos síntomas que tenían y chequeamos esto. Normalizar el crecimiento. En pediatría tenemos el podómetro y la balanza como caballito de batalla, porque los chicos automáticamente cuando tienen una alteración del intercambio de gases en sueño dejan de crecer. Y mejorar los gases arteriales. Vamos a pretender disminuir, acortar exacerbaciones respiratorias, ya sea o porque se infecten más, o cuando se infectan que sea más fácil manejarlos y que se puedan manejar en el ámbito domiciliario. Prepararlos eventualmente para un procedimiento, como puede ser una cirugía de columna, mejorar la calidad de vida, que descansen mejor, y sobre todo buscamos en los niños favorecer la reinserción familiar y escolar, que los padres puedan estar en casa y no tengan que estar en el hospital, que puedan trabajar y que los niños puedan tener una integración escolar. En algunas enfermedades podemos pensar hasta que mejoraremos el pronóstico de vida, esos van a ser algunas selectivas, no todas, y en que podamos disminuir también los costos en salud, porque los costos de internaciones reiteradas y repetidas y las consultas reiteradas a guardias son mucho mayores que el costo de mantener una ventilación domiciliaria. Estos son uno de nuestros pacientes ventilados crónicos que han crecido con nosotros y que nos tienen y les tenemos un cariño enorme. ¿En qué vamos a basar nuestra decisión de indicar ventilación domiciliaria? Vamos a tener argumentos objetivos y argumentos subjetivos. Dentro de los argumentos objetivos vamos a tener los estudios de polisomnografía y poligrafía, las oxicapnografías. Dentro de lo que es la subjetividad va a estar todo el listado de síntomas y las evaluaciones de calidad de vida. Y dentro de lo que es pensar un paciente antes de indicarle un tratamiento es cuánto pensamos o creemos que va a durar este tratamiento. ¿Es algo transitorio? Por ejemplo, un niño con enfermedad, con un síndrome de Cruzón, que tiene 4 años y que hasta los 7, 8 no se puede hacer el avance frontoorbitario, y entonces vamos a colocar un CPAP para que no tenga ese SAOS tan severo hasta que se opere. ¿Es algo para acompañar una cirugía? ¿Es algo hasta que se pueda operar de alguna situación? ¿O es algo definitivo, como puede ser en un enfermo neuromuscular, que sabemos que en general cuando iniciamos una ventilación domiciliaria, esto vino a instalarse en la cotidianidad del paciente y no vamos a poder retirarlo? ¿O es un tratamiento paliativo en donde tendremos que plantearnos si estamos realmente mejorando la calidad de vida o postergando una situación de calidad de vida indeseable? Es importante entonces, antes de iniciar la ventilación, plantearse las metas y verificar el cumplimiento de estas metas, si realmente vamos hacia donde queríamos ir desde el inicio. ¿Cuáles son los criterios para iniciar la ventilación? No hay consenso internacional. No los puedo ver las caras porque tengo la pantalla, pero imagino la cara de desilusión tipo la cara derretida, porque uno quisiera tener una listita y hacer sí, no, check, y bueno, no es tan sencillo. Pero la mayoría de los programas, cada servicio define sus propios criterios y sus protocolos de iniciación.
Evaluamos cada paciente en función de su enfermedad de base y pronóstico, en función de sus síntomas, de su calidad de vida, de su familia y entorno social y de cuánto dura el tratamiento. ¿Cómo lo pensamos? ¿Cuál es el desequilibrio principal del balance respiratorio? Si el paciente tiene un aumento de la carga respiratoria, como son las anormalidades de vía aérea en todos los síndromes genéticos, como puede ser una traqueomalacia, una laringomalacia, ahí tenemos algo que puede ser transitorio, por ejemplo, porque en general al año de vida mejoran, entonces transitoriamente con presión positiva pueden andar bien. Como puede ser, algunos síndromes son mixtos, y van a requerir pensarlos qué pueden tener un SAUS y que además pueden tener por la hipotonía o por compromiso de troncoamnias centrales. Pero bueno, cuando es exclusivamente normalidades de vía aérea superior, vamos a pensar en tratamientos de CPAP. Luego están los pacientes que hablamos con obstrucción de vía aérea baja, como FQP, como displasia broncopulmonar, y en ellos, que no es tan frecuente la indicación, vamos a pensar en equipos binivelares. Cuando lo que falla es la bomba muscular por las enfermedades neuromusculares, por lesiones de nervio frénico, parálisis diafragmática, o como vemos a veces en los postquirúrgicos de trasplante, vamos a pensar en modos de ventilación asistida controlada. Y finalmente, cuando lo que falla es el drive central, como puede ser en la hipoventilación central o en el síndrome Rojanet o los tumores, vamos a pensar en sistemas asistidos controlados. O muchas veces controlados. Pensando en los síntomas, ¿cuáles son los síntomas que tenemos que pesquisar y que tenemos que asegurarnos después que hayan desaparecido con el CPAP o la BNI o la ventilación? De noche, el ronquido, por supuesto, la roncopatía es el síntoma cardinal del SAOS, y luego el resto de los síntomas nocturnos que pueden aparecer son no específicos, pero típicamente pausas, el fraccionamiento del sueño, la aparición en los chicos de una neuresis secundaria en los que controlaban esfínteres, el transpirar mucho de noche es también un signo pero inespecífico porque puede ser tanto de SAOS como de hipoventilación, los dolores de cabeza, las náuseas a la mañana, esto es bastante típico de los chicos con hipercapnia, que cuando se ventilan algunos enfermos neuromusculares nos dicen que tienen otra vez ganas de desayunar, la dificultad para aprender en la escuela, el fallo de Medro, la falta de el no poder crecer adecuadamente cuando empiezan a ventilarse, es automático el catch-up de peso y talla que hacen, sobre todo los chicos más pequeños. Hay experiencias por ahí en displasia broncopulmonar, en niños que no lograban crecer y que ya en 2 meses de ventilación hacen un catch-up de su curva de crecimiento bastante espectacular. Y finalmente la hiperactividad y la somnolencia diurna excesiva. Y acá es interesante hacer una diferencia con adultos porque la somnolencia diurna excesiva en adultos es un síntoma súper frecuente, mientras que en los chicos no es frecuente y cuando aparece tiene que ser algo de alarma que realmente nos tiene que decir que el niño está enfermo, siempre y cuando por supuesto tenga una agenda de sueño normal y no sea un adolescente que no está durmiendo, que no está o que se está acostando a las 5 de la mañana y después se levanta para el colegio a las 8. Pensando entonces de vuelta en las distintas indicaciones. En las patologías que tienen aumento de la carga respiratoria por obstrucción de vía aérea superior, que vamos a diagnosticar un SAOS, cuando indicamos un CPAP. Vamos a tener criterios, como dije, objetivos y criterios subjetivos. Los criterios objetivos de polisomnio es la presencia de un SAOS severo, caracterizado por un índice de apnea y hipopnea mayor de 10, una saturación menor de 80 y una hipercapnia. Y si no, un SAOS moderado, con índices entre 5 y 10 y una hipoxemia menos severa, pero en un chico que sí o sí tiene que estar con síntomas. Y luego están lo que son los criterios clínicos, el no tener tejido adenoamigdalino para operar, el que esté contraindicada la cirugía por una coagulopatía o por algún problema que el niño no pueda operarse, el que haya sido operado de amígdalas y adenoides y que tenga un SAOS recidivo o persiste, que haya tenido un SAOS moderado hayan probado alternativas clínicas, por ejemplo, la espera vigilante y que se haya agravado, o por ejemplo, los tratamientos tópicos en los chicos que tienen alergia y que esto no haya mejorado, o que esto sea un puente a la espera de una cirugía, o perideconulación en los chicos traqueostomizados, cuando
ocluimos la cánula para evaluar si toleran bien se preparan para la canulación y se ve si lo toleran en vigilia, si lo toleran bien en vigilia y tienen buena oxigenación en vigilia, se hace un estudio de sueño nocturno. Y si a cánula ocluida el paciente tiene un SAO severo, pensamos en que cuando se decanule, se va a decanular para ventilarse en sueño, para colocarse un CPAP, mejor dicho, para hablar correctamente en sueño. Y finalmente, la preferencia por un tratamiento no quirúrgico cuando la familia se niega. ¿Cuál es la condición obligatoria? Que la vía aérea esté permeable en vigilia. Si la vía aérea en vigilia está obstruida, esto es bastante típico de algunos síndromes genéticos o de los chicos con parálisis cerebral, tenemos que pensar que ese paciente necesita una traqueostomía, porque no va a alcanzar con ponerle un CPAP en sueño. Cuando hablamos de CPAP me gusta pensar en los fenotipos, porque esto nos va a hacer pensar de antemano si el paciente es un SAO oscuro o si tengo que además avanzar para saber si hipoventila o si tiene algo más. Por ejemplo, este es un niño con acondroplasia, que tiene claramente su hipoplasia del tercio medio de la cara, que es la responsable seguramente del SAO. Pero podría también tener una compresión medular, porque estos niños suelen hacer eso. Entonces es importante estudiarlos, complementar los estudios con un polisomnográfico, con una resonancia, para saber hacia dónde vamos a ir. Este es un niño con síndrome genético, que se ve bien que tiene una glosoptosis, la lengua claramente va para atrás y eso hace que ni bien se duerme, hace bien un tiraje supraesternal bastante importante. Este es un niño con una retromicrognatia, y esta niñita tiene un síndrome de Prader-Willi, entonces podría estar hipoventilando, además de tener la roncopatía y el SAUS, y necesita un estudio completo para que podamos elegir adecuadamente si va a necesitar un CPAP o si va a necesitar una ventilación. Y este es un niño obeso de la comunidad que tranquilamente también podría tener solo un SAUS, una roncopatía, o podría tener un síndrome de hipoventilación, obesidad, y va a necesitar por lo menos un gas arterial, ¿no? Si tiene síntomas y si tiene otras cosas. ¿Cómo funciona el CPAP? Como ya dije antes, un efecto neumático que mantiene la vía aérea permeable. Disminuye el trabajo respiratorio y hay varios trabajos que muestran cómo mediante balón de presión esofágica, cómo este trabajo disminuye. Y eso es lo que explica por qué dejan de gastar calorías y empiezan a crecer cuando uno los trata. Está demostrado que es eficaz en diversas poblaciones y lo importante a recordar es que el comando ventilatorio lo tiene el paciente. Entonces, y también la fuerza muscular para respirar y su bomba, digamos. Con lo cual es importante tener en cuenta que esto solo va a tratar la permeabilidad de la vía aérea. Podrá dar también un pequeño efecto residual, aumentando la capacidad residual funcional y mejorando en algo esa reserva. En cuanto a los pacientes con aumento de la carga por obstrucción de la vía aérea baja, la displasia broncopulmonar, la fibrosis quística y la bronquiolitis obliterante. En fibrosis quística es controvertido el tema, algunos grupos lo usan para exacerbaciones pulmonares, otros lo usan cuando aparece la hipercapnia diurna persistente y otros solo lo usan como puente al trasplante. En lo que es displasia broncopulmonar, prematuros, y enfermedad pulmonar crónica, está indicado cuando el paciente es ventilador dependiente y no puede salir del aneo, no puede ir al domicilio y es una manera de transición, adaptarlo a un respirador domiciliario y poder sacarlo al domicilio. En los chicos que ya salieron de la terapia y están oxígeno dependientes y ya se fueron a su casa o están en una sala de cuidados intermedios fuera de la neo, si no están creciendo adecuadamente o si tienen hipertensión pulmonar o si la mecánica es muy mala y eso hace que gasten muchas calorías y no pueden, digamos, consecuentemente no pueden crecer, si tienen requerimientos de oxígeno muy elevados, podemos pensar que ese niño, ese bebé se puede beneficiar de una ventilación no invasiva. Y finalmente algunos pacientes con bronquiolitis obliterante postinfecciosa, que reingresan a la terapia frecuentemente, que necesitan ser intubados frecuentemente, que no están creciendo o que tienen una hipoxemia severa a pesar de la oxigenoterapia,
a veces puede ser una alternativa colocarlos en ventilación no invasiva y ver si esto disminuye las entradas en terapia. De lo que es el grupo de pacientes con disminución del desempeño de los músculos respiratorios, los enfermos neuromusculares o las disfunciones diafragmáticas. Pensemos a los enfermos neuromusculares como que pueden tener 3 tipos de trastorno respiratorio del sueño, y eso también nos va a poner un poco delante de qué tipo de ventilación van a tener. Lo más típico, lo más frecuente, la hipoventilación periférica, es lo que en lo que solemos pensar, digamos, cualquiera de las vías afectadas. Pero también pueden tener un SAUS. ¿Y por qué es importante pensarlo y diagnosticarlo? Porque el nivel de presiones que vamos a utilizar si los pacientes tienen SAUS va a ser completamente distinto. Van a necesitar, por más que los ventilemos, van a necesitar EPAPs mucho más elevadas. ¿Por qué tienen SAUS estos chicos? O por compromiso glosofaríngeo de los músculos que mantienen la vía aérea permeable, o por macroglosia, como puede ser los chicos con distrofia muscular de Duchenne, o en algunos casos por obesidad, y esto es una tendencia actual porque por ejemplo, los chicos con Duchenne están recibiendo corticoides como tratamiento y eso les da una tendencia al sobrepeso, aunque a la obesidad. Y finalmente, algunos pacientes pueden tener compromiso de tronco por su enfermedad de base, como es la enfermedad de Steiner, como es algunas distrofias musculares congénitas, o la atrofia espinal con compromiso vulvar, y eso llevarlos a tener apneas centrales de hipoventilación central, propiamente dicha, y eso va a hacer que necesiten directamente una ventilación, quizás hasta en modos controlados. Como para mostrarles muy a vuelo de pájaro qué es lo que se retiene en la literatura sobre indicaciones de ventilación en atrofia muscular espinal. Si se fijan en este cuadro, el algoritmo de atención clínica respiratoria dice que hay que asesorar clínicamente y que en algún momento va a haber trastornos respiratorios del sueño ligados al REM. Y eso se correlaciona con capacidad vital menor de 60. También pueden aparecer disfunciones de la deglución y después, ya cuando la capacidad vital disminuye un poco más, por abajo del 40% del predicho, el trastorno respiratorio del sueño se va a encontrar a lo largo de toda la noche. Y finalmente, cuando aún disminuye más la capacidad vital, va a aparecer la insuficiencia ventilatoria diurna. Aquí es donde nos invitan ellos a pensar en que podemos iniciar la ventilación no invasiva, pero no tienen un plan súper estricto definido en el momento exacto de cuándo se inicia. Y en cuanto a lo que es Duchenne, fíjense que en Lancet del 2018 se publica una guía del manejo y ellos dicen, la capnografía en sueño hay que realizarla cuando signos o síntomas de apnea, estos signos y síntomas que ya hablábamos, cefalea, sudoración nocturna, roncopatía, mal rendimiento escolar, falta de crecimiento, etc. Después dicen, propongamos la ventilación asistida nocturna con frecuencia de backup, preferentemente cuando, en formato BNI, cuando haya signos o síntomas de hipoventilación nocturna, o cuando haya otros trastornos respiratorios del sueño, o cuando el estudio de sueño sea normal, o cuando la capacidad vital forzada sea menor de 50, o la PIN menor de 60, o la saturación en vigilia menor a 95, o la PCO2 diurna mayor a 45. ¿A qué llaman ellos estudio de sueño anormal? Ellos dicen que un estudio de sueño anormal es una CO2 por entidial o por transcutáneo mayor de 50 por más del 2% del tiempo total de sueño. Esto es muy poquito. Es con un porcentaje muy bajito de la noche, por arriba de 50, ya estarían indicando la ventilación. Y luego, si aumenta la PCO2 más de 10 por 2%, o si la SATU está por abajo de 88, por lo menos 2% del tiempo de sueño, o durante 5 minutos consecutivos. Y también si tuvieran un índice de apnea-hipopnea mayor de 5. En ese caso, dicen que suman una ventilación diurna cuando la BNI nocturna es insuficiente, porque la SATU en vigilia está menor a 95, porque hay hipercapnia en vigilia, o porque el paciente tiene disnea.
¿Cuáles son las... ¿Cuáles son las indicaciones que retenemos nosotros en nuestro grupo de trabajo? Cuando iniciamos la BNI en niños con hipoventilación alveolar periférica, tenemos argumentos objetivos y argumentos subjetivos. Dentro de los objetivos están la hipercapnia diurna, PCO2 mayor de 45, la hipercapnia nocturna, CO2 mayor de 50 durante más del 25% del tiempo total de sueño, sintomática, la hipoxemia nocturna, una saturación menor a 90 durante más del 2%. Y dentro de los datos subjetivos retenemos los síntomas diurnos que ya comenté, cefalea, náuseas, falta de crecimiento, síntomas nocturnos, disnea de noche, transpiración, etc. La presencia de infecciones o atelectasias recurrentes o reentradas en terapia, el mal progreso de peso y de talla, y como tratamiento prequirúrgico. En los prequirúrgicos de columna indicamos si el paciente tiene capacidad vital al límite, ya indicamos una ventilación como para que se entrene previo a la cirugía y sea más fácil extubarlo a una BNI en el postquirúrgico inmediato. Esto da muy buenos resultados para favorecer la extubación y no correr riesgos de que cueste extubar. Y nos preguntamos, porque en algunos equipos lo hacen y nosotros no lo hacemos por el momento, si la pérdida de la marcha sería o no una indicación, porque sabemos que hay una disociación en algunas enfermedades neuromusculares muy importante entre su capacidad motora periférica, su posibilidad de caminar, con su capacidad ventilatoria. No va de la mano la insuficiencia de los músculos ventilatorios necesariamente con la de los músculos esqueléticos para caminar. Y finalmente lo mismo para la caída del BEF, de la capacidad vital, perdón. Pasando de patología, cuando lo que hay es una disminución del drive ventilatorio, síndrome de hipoventilación congénita, ROHAT, lesión del sistema nervioso por tumores, etc. Veamos en cada patología. ¿Qué es para repaso? Porque quizás no todos han estado delante. Un síndrome de hipoventilación alveolar central congénita es una patología en donde hay una alteración del control autonómico de la ventilación, es decir, el paciente cuando está despierto podría llegar a tener una ventilación espontánea adecuada, pero en el momento de dormirse, que depende de su control automático, no lo tiene adecuado y no es capaz de mantener niveles adecuados de saturación de oxígeno y CO2. Puede tener una presentación neonatal con requerimientos de intubación por apneas o por hipoventilación grave en el momento de nacer, o ser más tardía, y puede asociarse con enfermedad de Hirschsprung, con otras disautonomías digestivas, como trastornos deglutorios, como reflujo severo, como vómitos, asociarse a tumores de la cresta neural, y también tener arritmias severas por este compromiso del sistema nervioso autonómico. ¿Cómo se diagnostica el hecho de haber descartado enfermedad neuromuscular, pulmonar, cardíaca o lesión de tronco? Que haya hipoventilación de algún tipo diagnosticada o por gases o por polisomnografía, y que se confirme entonces la presencia de la mutación del gen FOXP2B. ¿Cuáles son las indicaciones de ventilación en estos pacientes con hipoventilación central congénita? Lo primero es que el paciente, para poder ir a hacer ventilación domiciliaria, tiene que tener un diagnóstico confirmado y estar en una situación de estabilidad. Se va a estar traqueostomizado cuando la ventilación sea invasiva en todo lo que es diagnóstico neonatal y en los primeros años de vida. Y si requieren ventilación continua, porque muchos de estos pacientes, según el tipo de mutación, van a requerir ventilación las 24 horas del día.
Y podrá pensarse en una ventilación no invasiva cuando el inicio es tardío. Algunos pacientes debutan, por ejemplo, en un postquirúrgico inmediato de apendicitis porque no los pueden extubar. Ante los anestésicos se deprimen y es ahí donde hacemos el diagnóstico. Otros debutan con alguna infección respiratoria moderada a severa que genera una insuficiencia ventilatoria grave con un paro cardiorrespiratorio y que se diagnostica a edades más avanzadas. O si no, algunos tienen un fenotipo respiratorio leve y hace que a partir de los 6 a edades más avanzadas se diagnostique. Si no, los pacientes que se diagnosticaron en forma temprana, a los 6 a 8 años, si solo requieren ventilación nocturna por el fenotipo que tienen, y la familia lo desea y el paciente también, y esto lleva a evaluaciones con psicólogo, etcétera, y la vía aérea es normal, se podrá pensar en hacer una transición de la ventilación invasiva a la no invasiva. ¿Cuál es el objetivo? Mantener niveles adecuados de saturación mayor a 95 y una CO2 entre 35 y 50. Si pensamos en hipoventilación obesidad, definiendo la obesidad como un BMI más de 30 o según percentilos o según Z-score, hablamos de hipoventilación obesidad cuando los niños tienen una hipercapnia diurna mayor de 45. Necesitamos estudiarlos en forma completa. Y lo que tenemos que buscar es que no haya otra causa de hipoventilación, ni neurológica, ni cardíaca, ni pulmonar. Y pensar que muchas veces tienen síndromes mixtos, tienen un SAOS o pueden tener una hipoventilación pura, pero es frecuente que esto sea asociado. Y en función de eso vamos a determinar cómo va a ser la ventilación del paciente. Y por último, el síndrome de apnea central. Y acá tenemos que hacer una distinción entre las apneas en donde lo que falla es el comando ventilatorio y hay hipercapnia, como son la apnea del prematuro, las apneas con los tumores de tronco o por infecciones de tronco, las apneas del Chiari, las apneas por medicación, por opiáceos, o en algunos pacientes con Prader o con compresión por acondroplasia, y aquellas apneas centrales en donde lo que prima es la inestabilidad ventilatoria con un comando que es hipersensible y que tienen un loop gain elevado y tienden a la hipocapnia. Esto es típico del prematuro, de la respiración periódica del prematuro del recién nacido. Puede darse en la transición vigilia-sueño, puede darse en la insuficiencia cardíaca, es infrecuente en pediatría. Y puede darse también, eso sí, en la hipertensión pulmonar o después de un tratamiento de SAOS, a veces en postquirúrgico o cuando uno coloca un CPAP o una tráqueo pueden aparecer apneas centrales de este tipo. En general hablamos de que requieren ventilación las que son por fallo del comando ventilatorio, las otras tienen otro tipo de enfoque y en pediatría se espera un poco. ¿Cuándo? Cuando hay entonces síndrome de apnea central con hipoxemia e hipercapnia. Y por último, antes de terminar, les quiero contar un poquito la experiencia de nuestro grupo de trabajo en lo que es el programa de ventilación domiciliaria que llevamos a cabo en el Hospital Garrahan. En los últimos 11 años hemos tenido una experiencia de ir incorporando desde el 2007 hasta el presente unos 244 pacientes y progresivamente, si se fijan, aumentó mucho. ¿Cuáles son, y por eso les muestro esto, las distintas enfermedades o categorías y subcategorías de enfermedades de los pacientes incorporados al programa? Tenemos que cerca del 43%, o mejor dicho, el 43% de los pacientes tenían algún tipo de enfermedad neuromuscular. Las dos más frecuentes, como saben, son en pediatría atrofia espinal y distrofia muscular de Duchenne, que llevan a requerir ventilación. Los síndromes genéticos, pacientes con acondroplasia, con Prader-Willi, con síndrome de Cruzón, pacientes con mielomeningmo, se le ocupan cerca del 10% de los pacientes nuestros que han requerido ventilación. Y niños obesos un 7,38%. Y si se fijan en esta diapo, por último, aquí están divididas, son los pacientes que ingresaron al programa y que fueron estudiados previo a ingresar al programa. Y
si se fijan, están divididos por su patología, por las patologías más frecuentes, y podemos ver que en azul liso son los pacientes con SAOS. En azul puntillado es SAOS más hipoventilación. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, obesidad, la mitad son SAOS, la mitad son hipoventilación. Igual los pacientes neuromusculares. En todas las categorías hay distintos trastornos respiratorios del sueño. Hay categorías mielo, Prader, que tienen una mezcla de SAOS, SAOS con hipoventilación, SAOS con síndrome de apnea central y así sucesivamente. ¿Y por qué muestro esto? Para que piensen en que previo a ventilar a un paciente, para mejor saber cómo ventilarlo, conviene estudiarlo en la manera de lo posible. Para concluir, quiero transmitirles o dejarles como ahí pensando que la ventilación está indicada en condiciones que afectan el balance del sistema respiratorio, que puede deberse a un aumento de la carga del sistema o a una disfunción del drive central o de los músculos respiratorios, que necesitamos tener una mirada individualizada por con un grupo interdisciplinario que permite usar mejor el recurso, porque si solo tenemos un SAOS nos va a alcanzar con poner un CPAP, que es muchísimo más económico que algo más avanzado, etcétera, etcétera. Y pensar también en el tipo de ventilación que se va a definir en función de esto que decimos, de la enfermedad de base y la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria. Acá les dejo una lista de bibliografía que sugiero que pueden mirar, si les interesa leer o expandir un poco más el tema, a pedido de la doctora Dina Pérez, que después le vamos a tomar examen porque quiere que le tomemos examen, va a ser un examen privado para Dina. Y bueno, y con esto ya cierro y les agradezco mucho la paciencia y la atención para esta clase. Bueno, muchas gracias, Vivi. La idea ahora es, antes de ver los casos clínicos en los que ustedes van a poder opinar, votar y consultar con cosas más prácticas, si tienen alguna pregunta que ya se les haya ido ocurriendo a lo largo de la presentación, seguramente haya, que las vayan volcando al chat. Yo tengo acá una primer pregunta que hicieron, que es, dice sobre el gen FOX2B, y la pregunta es si se siguen haciendo en el hospital solo para pacientes del hospital o si se pueden enviar muestras, y la pregunta central me parece que es esta, que es que si bien el diagnóstico requiere de la identificación del gen, ante la alta sospecha clínica, si uno podría iniciar igualmente el tratamiento ventilatorio y estudiarlo como si lo fuera. Se siguen haciendo en el hospital y no son exclusivos, pero sí son exclusivos para hospitales públicos. No se admiten de centros privados porque se derivan ahí a un lugar que las genetistas del hospital, 2 o 3 lugares que ellos recomiendan para privados, para pacientes con obra social, etcétera. Para que sean admitidas las muestras, hay que mandar resumen de historia clínica a través de OCDE, etcétera, etcétera. Y que genética acepte que ese paciente es realmente una sospecha de hipoventilación central y no otra cosa, porque tratan de limitar mucho, porque lleva mucho trabajo hacer el diagnóstico, porque muchas veces hay que ir a secuenciar el gen. En cuanto a la otra pregunta, sí, por supuesto, uno en realidad no espera el diagnóstico para ventilar, porque si uno tiene un paciente en una terapia que tiene hipoventilación severa, independientemente del diagnóstico, lo va a ventilar y después va a tratar de aclarar la causa y llegar al diagnóstico. Eso es lo que por ahí nos va a cambiar el enfoque de decir, no le puedo hacer weaning, porque si yo, esa es la gran diferencia. Si yo confirmo, si yo estoy ante un paciente que tiene una hipoventilación central congénita, estoy en la terapia intensiva, tiene un bebé de 2 meses, lo intubaron, lo ventilaron. En la terapia hay una tendencia a querer hacer un weaning a todo paciente que se ventile, y sobre todo si no le encuentran ninguna enfermedad pulmonar, nada neuromuscular, van a tratar de hacer weaning, a ver por qué pasó, hizo apneas, por qué las hizo, no encuentro ninguna causa, le hago un weaning. Van a tener weaning fallidos. Ahora, cuando el diagnóstico se confirma de hipoventilación central congénita, ya no se hacen más weanings, hasta por lo menos los 6 meses que uno puede llegar, en función de la mutación que tenga, a probar a hacer el weaning diurno, pero
ya y eso entonces me parece que es lo que cambia el paradigma. Y también cambia el paradigma de decir, bueno, tengo diagnóstico, entonces preparo a este paciente para que esté estable y le monto todo para que pueda irse a domicilio ventilado con todas las medidas de seguridad que un bebé requiere en su domicilio. Digamos. No sé si eso responde a la pregunta. Acá hay otra pregunta, Vivi, que es, ¿a partir de qué edad puede usarse ventilación no invasiva? La verdad es que no tenemos edad, porque lo que más nos limita a nosotros es para iniciarla es el sueño, la organización del sueño, porque si un bebé se queda dormido cada 2 minutos, es muy difícil perseguirlo para ventilarlo. Pero digamos en la NEO se colocan CPAPs continuos, por eso depende de la severidad, pero no hay una edad, no hay limitación por edad. A veces nosotros, según la patología, intentamos durante un tiempo breve hasta que crezca y organice su sueño, que puede llegar a ser al mes y medio, colocarlos en alto flujo, dependiendo de la patología, obviamente, no va a ser un hipoventilador central, que ese necesita una ventilación, y ahí sí hay, depende de la severidad de la patología. Si es una hipoventilación central congénita, que es algo muy severo, que el paciente si no está ventilado un rato puede hacer un episodio fatal, esos pacientes tienen que estar traqueostomizados y ventilados invasivos. O sea que la limitante ahí es por patología y no por edad. Acá están apareciendo algunas preguntas. Una es si en nuestro medio no contamos con estudios de polisomnografía, si se podría titular un equipo de BNI en un paciente con distrofia muscular de Duchenne. Sí, se puede, muchas veces alcanza con hacer una oxicapnografía, o si no hay medios porque están en un pueblo, en una provincia alejada, como nos pasa en toda Latinoamérica, que por ahí hay pacientes que no tienen acceso a los centros de alta complejidad, se puede con una oximetría nocturna y un gas arterial diurno, o se puede por síntomas también, esto que yo decía hace un rato, si el paciente tiene reinfecciones frecuentes, uno podría iniciar una ventilación por clínicas también. Por supuesto que es ideal poder hacer algún tipo de monitoreo, seguirlo, pero sí se puede. Para neuromusculares incluso no es necesario tener una polisomnografía, salvo que sospechemos apneas o sospechemos convulsiones, sino con tener una oximetría y una capnografía alcanza para diagnosticar hipoventilación. Y si no hay capnografía, un gas arterial diurno y una oximetría. La verdad es que la oximetría pesquisa un montón. Bien, y acá otra pregunta es si dentro de las indicaciones de ventilación no invasiva en enfermedades neuromusculares, como prueba de función pulmonar, se usa la PIMAX para definir la indicación, digamos. ¿Querés contestar vos, Vero? Sí, cómo no. En realidad, la presión inspiratoria máxima, a nuestro criterio, es una prueba que si bien es sensible en la detección de la debilidad de los músculos respiratorios, también es sumamente dependiente del esfuerzo y no es una prueba que nosotros usemos con punto de corte para definir inicio de ventilación. En general tampoco usamos la capacidad vital forzada aislada como punto de corte para inicio de ventilación. A partir de un cierto nivel de capacidad vital forzada empezamos a hacer en forma programada estudios de sueño en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, con enfermedades neuromusculares, perdón, estamos hablando globalmente de todos, o cuando hay sintomatología pedimos estudio de sueño, o eventualmente si hay un paciente en el que uno no puede hacer un estudio de sueño, pero está sintomático y tiene una capacidad vital forzada muy bajita, uno es con ese valor, con la capacidad vital forzada, junto con la sintomatología, la clínica o lo que sea, que decide la ventilación, pero no solamente con la presión inspiratoria máxima. Sigo con las preguntas, no sé si contesté suficiente, digamos, si quedó clara la opinión, cualquier cosa repreguntan. Acá Dina
Pérez Lindo pregunta cuáles son las indicaciones de ventilación en AME tipo 1, si se discute en equipo y con la familia si va a ingresar a BNI o si lo iniciamos siempre. ¿Querés contar un poco? Les Porque hay cuento yo todo un un cambio poquito. de paradigma en relación al Spinraza y todo. Contadero. Cuento yo en particular, no porque es porque yo estoy más embebida con las enfermedades neuromusculares, ¿no? Con los AME1 nos ha pasado algo muy particular y es que hasta hace unos años, digamos, o tardamos varios años en lograr homogeneizar en el equipo la forma en que se presentaba esta disyuntiva entre la invasión y la no invasión a los pacientes, ¿no? La invasividad y la no invasividad a los pacientes con AME1 en función de que no había ningún tratamiento para ofrecerles curativo para la enfermedad, ¿no? Y en relación con eso, nosotros en ese momento no ventilábamos a todos, sino que se discutía justamente con la familia en función de sus creencias, sus capacidades operativas para montar algo, las características de la familia y lo que nosotros opinábamos del pronóstico del paciente. Se planteaban las distintas opciones posibles, que eran hacer una ventilación invasiva, digamos traqueostomía, ventilación invasiva, o hacer una ventilación no invasiva hasta que, digamos, se pudiera con esa limitación, o directamente acompañar al paciente en su evolución natural de la enfermedad sin asistir la ventilación, pero con todo el resto de los tratamientos necesarios. A partir de la aparición del tratamiento para la atrofia espinal, bueno, esto nos movió un poco de la estantería y tuvimos que repensar un poco todas las indicaciones. Todo depende de muchas cosas. Depende de la edad del paciente, de las condiciones en las que esté, y también hay una decisión familiar que está incorporada junto con la recomendación médica o la sugerencia médica hacia adelante. Porque AME1, digamos, tenemos un gran abanico que va desde el AME1A, que nace sintomático, un AME1B, que es chiquito, que está muy débil desde el nacimiento, hasta un AME1C, que digamos que va a desarrollar la insuficiencia respiratoria más adelante, y también depende del momento en que se empieza el tratamiento. Con lo cual, si uno va a poner tratamiento con nusinersen, uno indica sí, una ventilación no invasiva, ¿sí? Ahora bien, si es un paciente en el que también existe la posibilidad, y hemos tenido pacientes que han decidido no avanzar en el tratamiento porque ya tiene una enfermedad severa, porque es muy débil, o porque uno sabe que en la evolución natural, independientemente del tratamiento, no va a lograr adquirir todas las capacidades motoras de un niño sano. Bueno, en esos casos hay padres también que siguen optando por no tratar. Y en los pacientes que son un poco más fuertes, que empiezan tratamiento, pero que por ahí son un AME1C, que tienen algo de sostén cefálico, que no tienen respiración paradojal, que están creciendo bien, uno los puede ir controlando un poco para ver si con la medicación por ahí no necesitan entrar en ventilación. Todo depende también de la estructura del tórax y del funcionamiento. Bueno, no me quiero extender demasiado, pero bueno, es una decisión que no es que todos los chicos con AME1 van ahora a ventilación, ¿sí? ¿Quieres Bien. que lea la siguiente? Dice, ¿tiene algún beneficio la ventilación en lactante con apnea central? Los lactantes con apnea central, me parece que es importante distinguir la causa de la apnea. Si tenemos un lactante con apnea idiopática, sin ningún origen, en general lo que tratamos, si no están hipercápnicos de base, tratamos de ponerles un flujo bajo de oxígeno. Eso suele estabilizar la respiración y regular el ritmo respiratorio. Pero lo hacemos bajo polisomnografía
controlando que no sea que estemos corrigiendo la saturación de oxígeno, pero prolongando apneas o bradicardizando al paciente. Entonces, siempre que colocamos oxigenoterapia como tratamiento de las apneas centrales, idiopáticas del lactante, lo hacemos con control isomnográfico estricto, con medición de CO2 y con ver la frecuencia cardíaca y la duración de apneas. Si fuera un lactante que tiene una, no sé, hipoplasia pontocerebelosa, y que esa es la causa de las apneas, y que tiene hipercapnia o que tiene un síndrome de apnea central que lo compromete mucho, sí tiene lugar la DNI. O la traqueostomía si tuviera compromiso vulvar. Acá hay algunas otras preguntas relacionadas acá con si hay alguna experiencia con marcapaso diafragmático en hipoventilación alveolar congénita. Nosotros no tenemos experiencia en el grupo nuestro, no se coloca por el momento marcapaso en el hospital. Si se usa rebreathing o test de apnea para pesquisar fallo de drive central en enfermedades neuromusculares que puedan asociarlo, como el Steiner o el POMPE, o si se hace estudio de sueño. Hacemos estudio de sueño, se puede hacer test de apnea, sí, y hacemos estudio de sueño en general, sí. Bien. Y después acá hay una pregunta en relación con la indicación de oximetría nocturna versus polisomno, digamos, ¿en qué casos sí o sí habría que hacer polisomno? ¿Están hablando de paciente neuromuscular o están hablando de, no sé quién hizo la pregunta? Bueno, Silvana, pero... vamos por, si es un paciente roncador, no importa la patología, necesita un estudio polisomnográfico. Si fuera un niño de la comunidad, puede hacerse una poligrafía o una oximetría. Un niño sano que ronca por amígdalas y adenoides puede hacerse una oximetría, está validado, o puede hacerse una poligrafía, o si contamos con el recurso de la polisomno, se puede. Si es un chico con alguna enfermedad compleja asociada, desde obesidad hasta condroplasia, Prader-Willi, cualquiera de las otras enfermedades, aunque sea solo roncador, es conveniente realizar una polisomno, porque nos hemos llevado sorpresas de que, aparte de las apneas obstructivas, tienen otras cosas. Y que por ahí, es lo que decía hace un rato, indican que requiere una resonancia o indican que hay que estudiarlo más en otros aspectos, porque por ahí nos encontramos con apneas centrales muy prolongadas. Después, en los enfermos neuromusculares, creo que lo expliqué hace un ratito, en el que está con síntomas y no tienen ni roncopatía, ni relatan apneas en sueño, ni hay dudas que tenga convulsiones, se podría hacer una oxicapnografía. Bien. En pacientes en donde se sospechan apneas centrales por algún motivo, hay que hacer una polisomnografía. ¿Existe un número promedio de horas de ventilación domiciliaria nocturna recomendado según patología? Me encanta esa pregunta, me encanta, porque cada vez que miramos trabajos sobre adherencia, están extrapolados a valores de adherencia de adultos de 4 horas por arriba de, y nosotros decimos, si un chico grande es como un adulto y por ahí duerme entre 8 y 10 horas. Pero un bebé recién nacido duerme 20 horas. Si a un bebé recién nacido que tendría que dormir 20 horas lo ventilamos solo 4 horas, seguramente no le va a alcanzar en horas de oxigenación adecuada, ventilación adecuada para crecer, no tener hipertensión pulmonar, etc. Con lo cual, para nosotros el target es que duerma todo lo que duerma, lo duerma con ventilación. Y si tuviéramos que pensar en si la adherencia es aceptable o no, pensamos que por lo menos el 80% del sueño debería hacerlo con la ventilación. Es como un modo de vida o de dormir. Bien. ¿Y cuál es la experiencia con las máscaras pediátricas para ventilación domiciliaria? Digamos, en relación con la disponibilidad que hay, ¿no? En la semana que viene va a dar la licenciada Testoni una clase sobre máscaras y equipamientos, y solamente adelanto a decirles que en este momento en el mercado nacional al menos hay una disponibilidad muy grande y una variedad muy grande de máscaras nasales pediátricas chiquititas. No es lo mismo para lo que son máscaras oronasales. Ahí ya pasamos al talle más pequeño de adulto y estamos en problemas a veces y nos vemos obligados a usar, si realmente queremos un oronasal, una máscara nasal sin válvula de seguridad puesta, que no es muy amigable.
Pero la semana que viene Fernanda va a desarrollar en detalle el tema de máscaras, no quiero adelantarme. Pero hay lindas máscaras en el mercado pediátrico. Bueno, por ahora no hay más preguntas, así que por ahí podemos ver los casos clínicos en los minutos que nos quedan, ¿les parece? Bueno, vamos a pasar entonces a los casos clínicos. El primer caso es una niña de 4 años con diagnóstico de acondroplasia que consulta por la presencia de ronquido, pausas respiratorias y sudoración nocturna. Tiene el antecedente de una cirugía de adenoamigdalectomía a los 3 años y se realiza un polisomno en donde muestra un índice de apneas obstructivas de 25 por hora, un índice de apneas centrales de 1 por hora, una saturación promedio de 96%, mínima de 82, un tiempo total de registro menor de 90 de 10%. Ahora es donde yo adelanto que tienen que contestar bien lo que sigue porque ellas me evalúan. Si mi clase fue adecuada, van a contestar bien. Si no, estoy en problemas. Es por el honor de Vivian esto, a ver. ¿Cuál es su conducta entonces? Dice que es la endoscopía inducida bajo sueño, traqueostomía, oxigenoterapia nocturna, CPAP o BNI. Ya pueden votar. Bueno, el 94% de ustedes puso que la respuesta es correcta, es el dice. Como dijo Vivian, para nosotros es muy importante saber en los pacientes con síndromes genéticos cuál es la causa de la obstrucción de la vía aérea, porque muchas veces en estos pacientes la obstrucción es multifactorial o multisitio. Entonces, antes de iniciar un tratamiento con presión positiva, es importante valorar al paciente y saber cuál es el sitio de la obstrucción. La traqueostomía se reservaría sobre todo para pacientes que tengan obstrucción en vigilia, como dijo Vivian. La oxigenoterapia no es el tratamiento adecuado porque no solucionamos el problema de la obstrucción de la vía aérea. El CPAP podría ser una opción de tratamiento una vez que el paciente esté bien estudiado, y la ventilación no invasiva se reservaría en forma binivel en caso de que el paciente fracase con el CPAP. Hay una pregunta ahí. A ver, dice, luego de la DICE, en estos pacientes toman habitualmente otras medidas además del CPAP. Sí, va a depender un poco de cuál sea, digamos, el diagnóstico de la endoscopía en realidad. Si hay alguna causa quirúrgica que pueda resolverse, si el paciente tiene, por ejemplo, recrecimiento de las adenoides, amígdalas linguales, alguna indicación quirúrgica, obviamente esa sería la primera elección. Y si la causa es que el paciente tiene una hipoplasia del tercio medio de la cara, como puede pasar en los pacientes con acondroplasia o el puente nasal deprimido, y entonces es más un problema de estructura ósea, quizás el tratamiento podría ser CPAP en caso de que el paciente obviamente no tenga obstrucción en vigilia. Acá preguntan si